Por ahora quisiera comenzar con el Salmo 4, ¿verdad? Que es una consecutivo hasta el Salmo 8, que se titula El himno de David, instrucciones para el director del coro, y este himno deberá cantarse acompañado, que la traducción de la versión Reina Valera significa instrumentos de cuerda. Vamos a empezar a estructurar, ¿verdad? A ver cómo está la estructura de este salmo, en donde vemos este salmo que es musical, como dice, instrumentos de cuerda, pero que el contenido y la letra tiene un impacto grande. Empezamos con la primera parte del salmo, donde dice: respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio y ten misericordia de mí y escucha mi oración, ¿verdad? Yo no sé, amado hermano, si tú estés pasando continuamente, seguramente si has pasado, y aún estoy convencido, porque lo dice la misma palabra de Dios, que todos los seres humanos en algún momento dado tendremos los días malos, y de eso no podemos nosotros evitar el día donde nos sentimos angustiados, donde nos sentimos tristes, donde nos sentimos acongojados, donde simplemente nos sentimos mal. Llega a afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos, llega a reflexionar que en un momento dado todos nos hemos sentido en un estado de depresión, de angustia, de desesperación. Y este salmo, cuando lo estaba estudiando, sé que es una respuesta de Dios para todos los que estamos viviendo, hemos vivido y aún viviremos momentos de incertidumbre, momentos de angustia, momentos de tristeza. Y la tristeza, la angustia, la depresión, el desánimo, el miedo, son sintomatologías naturales del ser humano. Vuelvo a repetir, naturales, porque todo ser humano que tiene un cuerpo y tiene una alma, es normal, es natural que esto acontezca en determinado tiempo en nuestras vidas, como que no llegamos a sentir ese gozo, esa plenitud, esa confianza que Dios nos invita a vivir y afortunadamente que es una realidad. Entonces, aquí empezamos a ver en la primera parte, ¿verdad?, cómo David empieza a clamar, ¿verdad?, empieza a expresar una angustia, ¿verdad?, de todos los sufrimientos que él estaba pasando, ¿verdad?, en ese momento en su vida. Y cómo nos recuerda, amado hermano, que toda persona que conoce al Señor, toda persona que ha sido invitada a reaccionar con respecto a la palabra, a la verdad de Dios, cómo podemos, es nuestra primera salida, ¿verdad? Es importante siempre clamar al Señor, porque tenemos la seguridad que toda persona que clama al Señor va a ser respondida su clamor. Eso es una declaración, amado hermano. No hay un ser humano que clame su angustia, que clame su desesperación, que clame su tristeza, que clame su necesidad y que Dios no lo escuche, ¿verdad? Dios es un Dios bueno. Toda la Biblia, te voy a citar varios versículos de la palabra de Dios, donde el ser humano expresa su necesidad a Dios, donde expresa el clamor de la ayuda hacia Dios, donde canaliza todo su requerimiento, todo su ímpetu a el Señor, y el Señor siempre escuchará un clamor. Porque, ¿sabes? Lo normal, ¿verdad? Cuando el hombre natural que no conoce a Dios, cuando el hombre natural cuyo espíritu de Dios no esté en él, es normal que canalice esa angustia, esa tristeza, esa desesperación, esa necesidad a otros caminos, a otras circunstancias, pero no al Señor. Toda persona
que ha sido invitado y que ha recibido con gusto y agrado al Señor, siempre va a canalizar, y escucha esto, amado, porque esto debe ser un pilar de tu fe. Siempre que hay una necesidad, siempre que hay una angustia, siempre que hay un requerimiento, siempre cuando nosotros buscamos en primera instancia a Dios, tenemos la garantía que el Señor va a escuchar el clamor. Dice la palabra de Dios en diferentes partes, ¿verdad?, de la Escritura. Podemos ver, por ejemplo, si lo quieres anotar, el Salmo 145, versículo 18, dice la palabra de Dios: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y hay una declaración enorme, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a todos los que le invocan, pero le invocan de veras. Entonces, la palabra, como lo decía hace 8 días, se confirma siempre con la misma palabra, no es de interpretación personal. La palabra es verdad y la verdad es absoluta, y la palabra está llena de verdades, y cuando juntas varias verdades deben de formar en ti convicción. Entonces, el Salmo 145, 18 nos reitera que cercano, fíjate bien, cercano está el Señor a todos los que le invocan. Así que, amado hermano, es una gran oportunidad, es un gran herramienta, es un gran medio, que cuando tú no estés alcanzando la plenitud a la cual Dios te llamó, el primer recurso, el primer camino, ni siquiera son tus razonamientos, ni siquiera son tus sentimientos, tus pensamientos, el primer camino es el Señor. Porque Él siempre responderá al que a Él se acerca, ¿verdad? Con toda verdad, con toda veracidad. El Salmo 50 en el versículo 15 dice también: invóquenme en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. No sé cuántas personas que están escuchando, esto ha sido una realidad en su vida. En mi caso sí fue una realidad. Y ha sido una realidad no de una vez, sino de muchas veces, donde mi alma, cuando ha llegado a un grado de angustia, a un grado de desesperación, déjame citar una palabra que en muy pocas gentes es reconocida, y es una palabra que debemos reconocer como seres humanos: la impotencia. Cuando tú llegas a un grado de impotencia, cuando tú llegas a un grado de reconocimiento que todo lo que puedas hacer es imposible para ti, canalizas ese requerimiento, esa necesidad a Dios, Dios siempre te responderá, y eso debe formar en ti una actitud y una conducta de honra a Dios. Todo lo que tengo, mi Dios, todo lo que soy, todo lo que he recibido, solamente te lo debo a ti. Y esa es una persona, como el corazón del rey David expresaba, una persona sensible y convencida de un Dios que siempre va a responder cuando nosotros lo buscamos de veras. Y eso debe servir para alimentar nuestra confianza en Él. Qué hermoso poder acercarnos a Dios, como empieza el Salmo 4, versículo 1, con la confianza y la convicción que Dios siempre responderá, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmo 18, versículo 6, que en lo personal dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Y luego el Salmo 55, 16 también dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Y en el Salmo 86, versículo 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás. Y volvemos a citar más palabras, como el Salmo 91, versículo 15, que dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. La Biblia, amado hermano, está lleno de maravillosas promesas, ¿verdad? Y esto que estamos expresando tiene un común denominador: clamor. Qué importante es saber clamar, qué importante es saber invocar, saber dirigirse a Dios con toda la confianza, con toda la convicción que estamos llegando con la persona indicada para salir de nuestro problema, para salir de nuestras angustias, para salir de nuestras necesidades. Y, ¿por qué no?
también para poder agradecer lo que Dios nos ha dado. Amado hermano, esto es un vértice importantísimo en una persona que lleva una vida espiritual. Una persona que lleva una vida espiritual, y quiero hacer un paréntesis, amado, no un religioso, no una persona que dice que cree y vive creyendo que cree y a final de cuentas él mismo se engaña porque termina no creyendo, ¿verdad? Algo que debe definir a una persona que es un creyente genuino, que es un creyente auténtico, es que la primera opción y la única opción que tiene para salir de las vicisitudes que la misma vida va presentando es el Señor. Y sabe perfectamente que cuando él clama al Señor, él va a recibir una respuesta. Porque déjame decirte que la Biblia así nos insta, ¿verdad? A clamar adecuadamente, a clamar abocadamente, a clamar correctamente para que tengamos una respuesta, ¿verdad? Tenemos, amados hermanos, en esta primera enseñanza del primer versículo del Salmo 4, una estructura hermosísima, una herramienta hermosísima que nos debe llevar, amados hermanos, a una vida victoriosa. No hay nada, como lo veíamos en el personaje del rey David, ¿verdad? Dios, más allá de ver lo que haces, está observando lo que es tu ser. En pocas palabras, Dios está más enfocado en tu ser que en las acciones, porque las acciones son una consecuencia de tu ser. Es decir, las acciones se producen como consecuencia de lo que ha sido formado dentro de ti. Amado hermano, tú debes de ser una persona que esté convencida que el ser que tú eres es algo que Dios está formando para su gloria, su propósito y su voluntad. Y cuando Dios ve ese ser formado en ti, amado hermano, dice la palabra de Dios, que pida lo que quieras y Él va a responder. Porque esa es la convicción del hombre espiritual, esa es la convicción del hombre de fe, esa es la convicción de un hombre que verdaderamente ha creído en esa relación padre-hijo, en esa relación Dios-ser humano, en esa relación, amado hermano, que definitivamente si no existen las personas, no pueden llamarse seres espirituales o hijos de Dios. Una persona que se define como hijo de Dios es una persona que ha creado en su vida una dependencia de Dios. Aquí no se trata de humanismo, de filosofías paganas que ahorita pululan por todos lados, de ayúdate que yo te ayudaré, de mensajes como esos, sino aquí se trata de poder reconocer que nosotros somos totalmente dependientes de Dios, que no puedes vivir tu vida independiente de nadie ni de nada, ¿verdad? Que tu dependencia total y absoluta es de Dios y que una vez que tú tomas a Dios como una dependencia total, tú vas a tener una guía, tú vas a tener un auxilio, tú vas a tener una protección, tú vas a tener una dirección, la cual va a abocar, la cual va a ayudar y la cual terminará y llevará tu vida con un propósito. Esto que estamos hablando, amados hermanos, es un vértice, como decía en un principio, de todo hijo de Dios. Tenemos que tener no el hábito del rezo, no el hábito de la oración sin sentido, sin convicción, sin verdaderamente creer que lo que estamos nosotros clamando y diciéndole a Dios, Él nos está escuchando. La Biblia está llena de, lo vimos algunos versículos, pero la Biblia está llena donde nos invita a que como hijos de Dios aprendamos a clamar y a exponer nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras necesidades delante de Él, porque Él responderá, amado hermano. Una persona que no ha entendido eso son personas que su conducta los llevan a ir al psicólogo, a ir a leer las cartas, a ir al terapeuta, a ir a los fármacos, a ir a cualquier otro camino que no es el Señor. Una persona que está convencida que es en su ser hijo de Dios, su primera instancia para recurrir ante cualquier vicisitud será el clamor a Dios.
Y déjame decirte, como dice la Escritura, siempre será atendido. Que te quede claro esa verdad. Cuando tú clamas a Dios, siempre serás atendido. No algunas veces, siempre serás atendido. Y seguimos con el estudio, apenas empezamos la primera parte, hermosísimo. Dice la segunda parte en el versículo 2 y el versículo 3. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Llamaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y aparece la palabra Shelah. Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí, y el Señor oirá cuando yo a él clamare. Y aquí viene en el versículo 2 y en el versículo 3 algo muy importante, amado hermano, que antecede precisamente a lo que veíamos en el versículo 1, que es el clamor y la dedicación en oratoria y en relación con Dios. Tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con el reconocimiento. Qué difícil es, amado hermano, para nosotros como seres humanos, la autocrítica, el reconocimiento. Somos muy dados por naturaleza siempre a buscar y a señalar culpables de las cosas que nosotros mismos estamos sufriendo, y nunca vemos como primera opción lo que yo estoy haciendo para ocasionar en lo que estoy viviendo. En pocas palabras, nosotros debemos de ser, para ser una persona piadosa en sí mismo, necesitamos, amados hermanos, reconocer nuestra situación, reconocer nuestras conductas, reconocer nuestras acciones, reconocer nuestros pensamientos. En pocas palabras, reconocer nuestras áreas de oportunidad y nuestros errores. Es muy fácil llegar a Dios y decir, Señor, ayúdame, pero es muy difícil reconocer lo que nosotros somos. Para que esto pueda ser algo limpio, como lo era el rey David cuando fue confrontado con Natán. No le costó al rey David cuando Natán lo enfrentó en su pecado, porque el rey David era una persona piadosa para sí misma. ¿En qué sentido? Que él llegó al reconocimiento inmediato. Dios mandó a un hombre simplemente poniéndole un ejemplo de lo que él había hecho en su pecado, y David inmediatamente se conectó, como dicen los chavos hoy en día, agarró la onda. David inmediatamente fue autoanalítico, autocrítico y reconoció que él era culpable. Amado hermano, no podemos presentarnos delante de Dios con maquillajes. No podemos presentarnos delante de Dios sin antes haber reconocido lo que nosotros mismos, en nuestra conducta, en nuestro ser, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, hemos hecho, hemos provocado. Dios conoce todo, amado hermano. Dice la palabra de Dios que Dios nos observa inclusive cuando estamos durmiendo. El Dios que te hizo conoce toda micro parte de tu ser. Él sabe perfectamente quién eres y cómo eres. Y a Dios, si hay algo que le agrada, es que tú te presentes delante de Él, primeramente reconociendo esas fallas, esos errores, esos pecados. Ese versículo que estamos leyendo, que es el versículo 2 y el versículo 3, nos deben invitar a la autorreflexión. Qué importante como seres humanos ser autorreflexivos. Déjame decirte, incluso te puedo hablar como ingeniero, cuando tú tratas de solucionar un problema que encontraste ya como resultado al final, si tú no reconoces que el problema que estás obteniendo al final se derivó de los pasos subsecuentes, entonces jamás encontrarás la solución al problema que estás encontrando al final. En pocas palabras, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres cambiar los resultados que estás encontrando hoy por hoy en tu vida, tienes que ser autocrítico y tienes que regresar al pasado, tienes que regresar a los hechos que hiciste, tienes que regresar a la conducta que te llevó, tienes que regresar a las etapas y delante de Dios decir, Señor, reconozco delante de ti estas fallas, perdóname y las pongo delante de ti. Dios es la palabra de Dios que
Toda persona que se acerca a Dios confiadamente con una actitud de ese tipo, siempre va a ser redimido, siempre va a ser borrón y cuenta nueva. Amado hermano, como seres humanos tendemos cotidianamente a equivocarnos, tendemos cotidianamente a cometer errores, porque nuestra naturaleza humana así nos lleva a vivir. Pero cuando nosotros nos volvemos autocríticos, ¿sabes qué hacen con esos errores? Esos errores no les das mayor vigencia. Esos errores se van corrigiendo en la manera que llega un autorreconocimiento. Entre más rápido tú reconozcas los errores y los pecados que estás cometiendo, más rápido se van a arraigar de tu vida. Pero cuando tú dejas esos errores por mucho tiempo, entonces esos errores empiezan hacer dentro de ti una formación conductual. Y esto te puede llevar a que pases todo el tiempo viviendo sin reconocer ni detectar que la consecuencia de las situaciones que tú mismo estás viviendo son el fruto de esos errores o esas fallas o esos pecados que tú no has querido reconocer. Entonces, amado hermano, formemos ese corazón que tanto le agradó a Dios del rey David. Un corazón que sí, lo primero que hacía David en un momento de angustia, en un problema, en una desesperación, era clamar a Dios. Pero iba acompañado de un corazón que siempre estaba dispuesto a tener un reconocimiento de su actuar, de su acción. Entonces, amado hermano, estos versículos nos deben de dar la pauta, deben de formar en nosotros esa convicción, ¿verdad? Normalmente corremos al médico, corremos con el psicólogo, corremos con el terapeuta, corremos a los fármacos, le echamos la culpa a la gente. Y déjame decirte que aquí el primer actor y el actor más importante en tu vida eres tú mismo. Y las cosas en tu vida se empiezan a corregir en ti, no en los demás. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios, recuerdo que dice, si de ti depende estar en paz con todos, que así sea. Debemos de nosotros trabajar día con día en ese proceso del ser que Dios ha formado en ti. Y así este salmo continúa, amado hermano, con esto maravilloso, ¿verdad? Y en el versículo 4 del Salmo 4 encontramos esta declaración. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Y este versículo, amado hermano, es consecuencia del versículo 2 y versículo 3. Y aquí viene enfático. No podemos presentarnos delante de Dios porque Él es santo, 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 cuando nosotros no queremos reconocer delante de Dios nuestras propias fallas. Y este versículo nos lleva a decir, amado hermano, los errores que cometemos ni siquiera es reconocerlos por las afectaciones que estamos teniendo nosotros o las afectaciones que estamos teniendo hacia otras personas, sino principalmente porque Dios nos está observando. Y si queremos a un Dios que nos ayude y queremos a un Dios de nuestro lado, debemos aprender a reconocer nuestras fallas. Y por eso nos invita a que este reconocimiento de fallas se hace con la boca cerrada. Si estás ahí con un hermano, dile, ya ves, antes de poner pretextos, antes de poner excusas, antes de hablar algo, calla y reconoce las fallas que tú mismo estás teniendo. Y entonces no tendrás estorbo para que Dios escuche perfectamente tu angustia, tu necesidad, tu requerimiento y pueda llegar el favor de Dios a tu vida. Versículo 5 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Me acuerdo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, airaos
pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ahora llega la confianza y la seguridad de la fe. Entonces, esto, amado hermano, es muy importante. Tenemos que aprender a conducirnos de una forma justa. Yo no sé si tú todavía estás en el proceso que te cuesta mucho trabajo pedir perdón, que te cuesta mucho trabajo el poder corregir una falla, porque una vez que viene un reconocimiento en tu vida, Dios te debe llevar, ese mismo espíritu de ser que puso Dios en ti, te debe llevar a un mejoramiento, te debe llevar a un acto de justicia, te debe llevar a una reparación de fallas, te debe llevar a un equilibrio de que esa situación que tú viviste en error pueda ser remendado a través de un cambio, a través de una modificación, a través de un proceso en donde ya dejas de hacer las cosas de esa forma y te esfuerzas por empezarlas a hacer de la forma correcta. Amados hermanos, recuerdo que la palabra de Dios dice que si nosotros tenemos algún problema, y es bien enfático, contra cualquier persona, primeramente vamos a reparar esa falla y luego vengamos delante del Señor. Como hijos de Dios no nos podemos dar en estos tiempos el gusto, amados hermanos, de que una vez que haces el reconocimiento y detectas fallas y detectas muchas situaciones de las cuales hemos sido nosotros la fuente de ellas, no podamos empezar un proceso de reparación de fallas. Yo no sé, pero he estado meditando en mi vida que mis fallas han ocasionado problemas en muchas de mis relaciones personales. Yo creo que ahorita es un buen momento, amado hermano, en este año 2020 de preparación, poder ver a cuántas personas de tu alrededor ha afectado tus propias fallas. Porque esa es una gran oportunidad para hacer actos de justicia, amado hermano, que van a agradar a Dios. En el versículo 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Efectivamente, amado hermano, nosotros, todo como hombre espiritual que hacemos, acuérdate que hay leyes espirituales. La Biblia son leyes espirituales que aunque no las conozcas, aunque no las quieras aceptar, aunque no te parezcan, aunque las ignores, siempre van a regir tu vida. La ley espiritual rige la vida del ser humano. Te voy a dar un ejemplo de una ley espiritual. Si tú siembras, vas a recoger el fruto de la acción aquí. No esperes recoger un fruto diferente al tipo de acción que hiciste aquí. Todas nuestras acciones que se hacen aquí van a repercutir en un fruto. Si con ese fruto nosotros no estamos contentos, no estamos conformes delante de Dios y queremos modificar ese fruto, amados hermanos, tenemos que regresar a sembrar las acciones correctas para recoger un fruto correcto. Y espero que no se acabe tu vida antes de corregir las acciones que estás sembrando día con día. Porque Dios quiere que llegues al cielo con las manos llenas de frutos correctos. Todo lo que se siembra se recoge en esta vida. Y Dios quiere que tú recojas frutos correctos, recojas amor, recojas paz, recojas gozo, recojas benignidad, recojas bondad, recojas confianza, recojas templanza. Amados hermanos, eso le agrada a Dios, pero te beneficia grandemente a ti. Así que cuando empezamos a analizar la profundidad de lo que dice este salmo y la importancia de las palabras,
podemos empezar a reconocer que necesitamos trabajar dentro de nosotros, necesitamos dejar que esta medicina, que es la palabra de Dios, que esta meditación de la Biblia pueda empezar a producir en nosotros acciones que nos lleven a ser personas más felices, a ser personas más positivas, a ser personas más benignas, a ser personas que más arrebate constantemente una sonrisa al Señor. El versículo 7 del Salmo 4, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano. Y aquí nuevamente se cumplen cosas, como decir, oye, ¿de qué me sirve tener tanto? ¿O de qué me sirve tener cuando no tengo la capacidad de gozarlo? ¿Verdad? No lo pensamos en bienes materiales, pero podemos pensar en un muchacho que tiene salud y que es infeliz. O en un anciano que ya no tiene responsabilidades y que es infeliz o es cargado o es turbado. Y podemos poner muchos ejemplos. Aquí el tema no es las circunstancias o lo que llegues a tener, la importancia aquí radica en la capacidad del ser que has formado dentro de ti para poder vivir alegre, contento con lo que Dios ha puesto en tus manos. Qué hermoso es vivir hasta el último día de tu vida en esta tierra siendo feliz, siendo pleno, sin importar si tienes o no tienes, siendo feliz o pleno, porque recuerda, a Dios le interesa más tu ser que lo que haces. Dios quiere que seas feliz, Dios desea que seamos felices, Dios desea que seamos plenos. Por eso David en este versículo expresa, a mí me pone más contento, Señor. Mi corazón se llena muy grandemente de mucho gozo. Y el gozo que sentía David era mayor que cuando veía otras personas llenas de riquezas. Debemos de aprender, amados hermanos, a desarraigarnos del materialismo, del mundo en que vivimos y darle esa importancia que tiene esa vida espiritual donde la felicidad, la paz, el gozo no dependen de las circunstancias, sino depende de lo que Dios ha formado y tú has dejado que forme dentro de ti. El cambio que quiere producir dentro de nosotros Dios es un cambio que nos va a llevar a un corazón contento. Y ahorita yo quiero hacer un chelar y quiero preguntarte si tú puedes decir que tú tienes un corazón alegre en estos momentos. No me importa lo que estés viviendo, no me importa las circunstancias que estés pasando. La pregunta es muy clara. ¿Tienes un corazón alegre? ¿Te falta alegría en tu corazón? ¿Te falta gozo? Porque este salmo nos está llevando para poder asegurar que en tu corazón y en mi corazón haya un gozo, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. David era un ser humano como nosotros, amados. Vivió y contempló los problemas y los fracasos. Vaya, ¿cuántos fracasos tuvo David? ¿Cuántos temores, cuántas persecuciones, cuántas derrotas, cuántas angustias, cuántas vicisitudes, cuántos problemas? David perdió hijos, perdió muchas cosas, amado. Pero fue un hombre que nunca perdió el gozo en su corazón. Aprendamos de esto que estamos hablando y estamos aprendiendo. Esa declaración, como dice, diste alegría a mi corazón.
Bueno, se me fue la comunicación, estamos todos, ¿verdad? Sí, pastor. Perdón. Seguimos entonces en el versículo 8 del Salmo 4, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Repito, ¿cómo cierra este salmo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Duermes en paz. Vives confiado sin importar lo que está pasando en el mundo, en tu entorno, en tu país, en tu casa. Recuerdo las palabras de Jesús cuando se acercaban unos niños y decía, ser como niños, dejar que los niños se acerquen a mí, porque los que son como tales heredarán el reino de los cielos. Un niño, tú observa a un niño se acuesta a dormir. Él no sabe si mañana va a haber comida en el refrigerador, si mañana va a tener unos tenis para ponérselos y salir a jugar. Un niño no sabe nada de eso. Simplemente un niño en el momento que le toca descansar, se suelta confiadamente al descanso. Y Dios quiere que seamos sus niños, donde podamos estar confiados, donde Él guarda nuestra vida en sus manos, donde Él guarda nuestro futuro en sus manos, donde Él guarda cada paso en nuestras vidas en sus manos, para que tú y yo podamos vivir confiadamente y vivir tranquilos. Esto, amado hermano, es un fruto. En pocas palabras, esto es el resultado de todos los versículos que estudiamos, desde un hombre que busca a Dios, desde un hombre que reconoce su condición, desde un hombre que pide perdón, que busca cómo cambiar esas conductas, esos procesos, con un hombre, ¿verdad? Como hemos estado hablando, con un corazón alegre, contento, va a terminar siendo un hombre que va a vivir confiado y en paz. Y la Biblia misma contesta que un hombre de confianza agrada a Dios. Y hoy cerramos este salmo preguntando si tú te analizas hoy, ¿podrías decir que estás agradando a Dios? Así que, amado hermano, este salmo número 4 es un salmo hermoso. Ahora imagínatelo recitado con un instrumento de cuerdas para que se ministre en tu alma, pero cuando lo analizamos y lo razonamos y lo desmenuzamos como lo estamos haciendo, debe darnos una estructura grandísima para poder ser la mejor versión del ser humano en nuestras vidas. Dios te ama, Dios te bendiga, y ahora sí, si me acompañan, vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Sé que Dios nos ha hablado, Dios me ha estado hablando, yo he estado clamando, he estado orando, y sé que este salmo, siempre que busco la palabra de Dios, siempre que busco respuestas, siempre Dios es bueno. Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios antes de activar micrófonos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Y como dice tu palabra, tu misericordia, Señor, es nueva todas las mañanas cuando despertamos. Conoces nuestras vidas perfectamente bien. Sabes, Señor, cuando estamos tristes, angustiados, enojados, preocupados, cuando no somos felices, cuando no somos plenos. Conoces nuestro caminar paso a paso, Señor. Sé como cada paso que yo doy desde los cielos, cuando escuchas mi caminar, sabes que se trata de mí. Conoces mis pensamientos, mis razonamientos, mis sentimientos. Todo lo conoces delante de ti, Señor. Y esta tarde, tú conoces los corazones y las vidas de cada persona que está escuchando. Nos conoces perfectamente bien.
Sabes el momento que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese Shelah en nuestras vidas, para guardar ese silencio que necesitamos para reflexionar y recapacitar, Señor. Para que cuando clamemos a tu presencia, Señor, podamos recibir la ayuda que tanto necesitamos de ti. Hoy bendecimos a todas las personas que han dispuesto su corazón, su mente, su tiempo para dar prioridad a estudiar tu palabra, Señor. Porque desean, Señor, que les vaya bien en todo lo que hagan. Toma en cuenta esas acciones, Dios, y bendíceles en este preciso momento. En el nombre de Jesús, Señor, que esta noche, Señor, manda a tu Santo Espíritu ahí donde están sus sueños. Porque tienen una gran necesidad, Señor, de trabajar en su ser. Ayúdanos, Señor. Hoy estamos convencidos que alejados de ti no podemos emprender nada. Sé nuestra fuente, Señor, de ayuda y de vida, Padre. Y en este preciso momento mando tus bendiciones, Espíritu Santo, a cada persona que escucha, para que la paz que solamente puede venir de ti cobije en este preciso momento sus corazones y sus vidas. Y sientan ese cobijo de tu paternidad, en el nombre de Jesucristo. Que así sea, mi Dios. Amén.